Minutos. Bueno, vamos a conversar con el doctor Beder Gustavo Fares, que es cardiólogo, reconocido aquí en San Luis, a propósito de situaciones que se vienen produciendo y que sobre las cuales quisiéramos, si fuera posible, no sé, una alerta, una recomendación adecuada. Y es la reiteración de situaciones que se dan a veces jugando al fútbol, pero también en otras circunstancias también, con personas que, han muerto como consecuencia de ataques fulminantes en ese momento. La información reciente de la muerte de Gastón Funes, de 35 años, mientras disputaba un partido de fútbol aquí en la capital puntana, ha sido la razón de actualizar esta información y estos datos y pedirle al doctor Beder Gustavo Fares que nos acompañe y que nos explique qué puede haber pasado, qué nos puede pasar, qué medidas debemos tomar ante hechos que se producen reiteradamente, ¿no? Bueno, buenos días, Mario, a vos y a toda tu audiencia, un gusto estar acá. Y como siempre digo, cada vez que estoy con algún periodista, creo que la información en la enfermedad cardiovascular es como una vacuna, como una prevención. Así que el trabajo que hacen los medios de comunicación es tremendamente importante para nosotros, para llegar a la comunidad. La frecuencia de muerte súbita en la Argentina se calcula más o menos 40.000 muertes súbitas por año. Y es una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo, incluso en el mundo que tiene una estadística confiable, es más frecuente la muerte súbita que la muerte por cáncer, sumados todos los cánceres. Por lo cual hay que tener mucha precaución. Más que todos los cánceres, exactamente. Yo te voy a dar la principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular, y dentro de ella la enfermedad coronaria, la obstrucción de las arterias coronarias en el mundo occidental. Y en las mujeres, por ejemplo, la mitad debuta con una muerte súbita. O sea, lo que va a tener, no va a tener dolor de pecho, no va a tener ninguna manifestación, sino que se va a morir. Y ese va a ser su primer manifestación. Por eso siempre también tenemos una campaña entre las mujeres que está bien que vayan al ginecólogo, pero también deben tener su chequeo cardiovascular. Yo quiero, desde el punto de vista de esto, volviendo a las dos muertes lamentables de esta gente que incluso haciendo una actividad recreativa o ejercicio físico le ocurre, hay varios problemas ahí que los quiero remarcar. En el mundo hay un ejemplo muy, muy clásico que es el de Italia, que un médico Corradi en el año 82, es decir, ahí en la zona del Véneto, en Italia, hay una enfermedad hereditaria que es la displasia rimogénica ventricular derecho, que gracias a Dios acá en la Argentina existe, pero es menos frecuente. Entonces se morían mucho los atletas, los deportistas. Tenían más del triple que los atletas en el mundo en el occidental. Entonces, ¿qué hizo Corradi? Dice, bueno, mira, vamos a hacer un plan estratégico para disminuir la muerte en el atleta. Entonces, cuando uno ve la curva tremenda de descenso, cómo esta persona organizándose disminuyó la mortalidad, dice, bueno, ¿qué hizo? Algo, análisis genético, inteligencia artificial. En el año 82, no. Les hizo hacer un electrocardiograma a los que iban a hacer una actividad deportiva, cosa que no era obligatoria en aquella época. Y no lo hacía un cardiólogo, lo hacía un deportólogo. Y si el deportólogo veía que el electro no le gustaba bien, lo mandaba al cardiólogo y le hacían los estudios pertinentes. Bajó pero 10 veces la mortalidad en el atleta, simplemente con haciendo un chequeo. Porque hay enfermedades hereditarias como las miocardiopatías, que son la causa más frecuente de muerte súbita en los chicos jóvenes, que son fácilmente detectables. Entonces, en los menos de 20 años, nosotros con un electrocardiograma muy probablemente detectemos las causas principales de muerte súbita en estos chicos. Un electro con gente que sepa. Que ese es el segundo problema. El primer problema, entonces, no le hacen electrocardiograma a los chicos, que van a competir por lo menos, entonces no le hacen ningún control. Y el segundo punto, que también es un problema, dice, no, yo no le tengo que pagar al médico, voy al hospital, no tengo turno, entonces, ¿qué hago? Me lo hace Pepito, Juanito y el electro, fírmame acá, fírmame allá, que estamos viendo nosotros lamentablemente, que es una preocupación de la Sociedad de Cardiología de San Luis,
que le queremos hacer entender a las federaciones deportivas que le hagan hacer chequeo con quien quiera, pero alguien que sepa, porque si no le estamos haciendo hacer un trámite solamente para darle una formalidad. Una formalidad. Nosotros estamos viendo gente que no es médica, incluso, o médicos que no son cardiólogos, que hacen en electro, lo firman o lo mandan a informar. Por ejemplo, eso en los menos de 20 años. Los más de 20 años, de los 30 para arriba, lo que empieza a matar súbitamente a la gente es la enfermedad coronaria, ya empieza a aparecer eso. Y eso a veces el electro es normal. Entonces, si vos vas y te hago un electro normal y yo le mando una copia por internet a uno y dice, formame el electro, y te dice normal, pero vos, si yo te interrogaba, te dolía el pecho, te fatigaste, te desmayaste, tenés muerte súbita en la familia, o sea, no necesitas un interrogatorio y revisar al paciente para poder certificar que está apto para hacer una práctica deportiva. Ese es el segundo gran problema. Es el primer problema, ni siquiera se hacen controles. El segundo, se hacen controles con alguien que no sabe. Y el tercero, cuando ocurre esta muerte, ya está, murió ahí todo. Y nosotros creemos, y eso lamentablemente no solamente en Argentina así, es decir, que tendríamos que hacer una autopsia, ver qué le pasó a ese paciente, qué pasó ahí. Porque podemos detectar una miocardiopatía e ir a buscar a todos los familiares, por ejemplo. O es una enfermedad coronaria. ¿Se hizo un control? Sí, se hizo un control. Vamos a ver el control. ¿Falló algo en el control? Del médico se equivocó, el médico se equivocó, el método se equivocó. Entonces, ¿qué pasó? Se murió y se acabó el asunto. Y hay mucha información de que la autopsia, no solamente ver si infartó o no se infartó, sino una autopsia molecular o genética, digamos, ver qué le pasó a esta persona, ¿entendés? Entonces, cosa que no ocurre, interrogarlo, decir, este chico que falleció, jugó al fútbol, jugaba regularmente, hacía regularmente ejercicio, nunca hizo nada, y lo invitaron a jugar al fútbol y jugó como si fuese la final de la Champions. Entonces, eso es lo que suele suceder. Entonces, nosotros creemos, el ejercicio es la fuente de la juventud, entonces hay que hacer ejercicio. Entonces, no hay que limitarse, que no para decir, no, yo no voy a caminar porque no tengo electro, porque me tengo que andar pagándole al médico, tengo que andar esperando 2 meses para que me den turno. No, hacemos un autochequeo. ¿Cómo estoy yo? Bárbaro. Me siento bien, no me fatigo, no me duele el pecho, no tengo nada, no tengo antecedentes. Empiezo a caminar, empiezo a hacer una actividad física. Ahora, voy a hacer una actividad deportiva, sí necesito tener un control. Un control. Un electrocardiograma son 10 minutos, pero con alguien que sepa, que esté certificado, que esté avalado. Por eso la Sociedad de Cardiología está muy molesta, porque nosotros no es que queremos tener más pacientes, decir, bueno, yo quiero que vengan y lo hagamos nosotros. No, incluso nosotros estamos educando a los clubes, le están pidiendo ergometría a chicos de 5 años, 7 años, que son innecesarias. Entonces estamos gastando dinero en hacer ergometría que no sirven para nada, absolutamente, que pueden complicar al paciente, hacerle daño al paciente. Entonces le estamos pidiendo estudio ese, y al de 30 años o al de 35 no le hacemos nada. ¿Es un problema de edad? No es un problema de edad. No es un problema de edad, sí, los grupos etarios tienen mayores frecuencias de determinada patología. Por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, los niños, lo más probable es que sea una enfermedad hereditaria o congénita. En la Argentina, la miocardiopatía hipertrófica, que empieza a aparecer a los 12, 14 años. Pero tenemos otra enfermedad como la anomalía coronaria, o sea, la coronaria tiene que salir de un lado, pasa por el otro y ahí puede tener complicaciones, que eso es lo más frecuente en Estados Unidos. Y la tercera son unos canales de iones que andan mal y generan arritmias malignas. Uh-huh. Pero si nosotros estudiamos, que esto también quiero que lo transmita a la gente, en Estados Unidos hay un trabajito muy interesante, le hicieron resonancia a lo que hicieron muerte súbita reanimada y tenían miocarditis, es decir, una inflamación del músculo. ¿Y por qué ocurre ese tipo de la NBA? Altamente controlados, que valen mucho dinero su salud y su performance, control normales y después hacían muerte súbita. ¿Por qué? Porque tuvieron fiebre, tuvieron un resfrío, una gripe, y ellos tienen que competir. Entonces, competir con fiebre
puede aumentar el riesgo de tener esta muerte súbita porque el virus, así como te ataca, tenés el cerebro medio embotado, cuando estás medio tonto, cuando estás gripado, puede estar el músculo así medio con edematizado, decimos, con líquido inflamado, y exigirlo en ese momento, pues desarrollar muerte súbita. Entonces nosotros decimos, por lo menos yo le digo a los chicos cuando está la mamá, mira, está fenómeno, lo único que no compita cuando tenga fiebre. Simplemente, es decir, bueno, está con fiebre, no va, este domingo no juega. Uh-huh. Hay por parte de las entidades deportivas, ya que mencionaste que el interés que ustedes están tratando de despertar en las confederaciones, dijiste en las federaciones de los deportes, ¿hay conciencia sobre este tema? Sí, es relativo. Hay clubes y federaciones receptivas y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes, la UAR, la unidad de rugby, Argentina de rugby, tiene un protocolo de determinada edad, cada tantos años, le hacen, por ejemplo, en los chicos la causa más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica. Electro o ecocardiograma, ellos le piden eco, no le piden ergometría ni nada. En los adultos lo más frecuente es la enfermedad coronaria, entonces sería el test de fuerza. Pero cuando nosotros vamos a hablar, que queremos que sea pedirle el electro con médicos avalados por nosotros, porque hay gente que se dice que es cardiólogo y no es cardiólogo, hay gente que no es idónea. Nosotros queremos decir que te hagas elegí en el hospital o donde sea, pero que esté avalado por la Sociedad de Cardiología, quiere decir que tiene un nivel adecuado para decir si vos estás en condiciones o no. Recordemos que yo te puedo hacer a vos, o yo me puedo hacer todos los estudios completos y sin embargo me puedo morir súbitamente. O sea, no hay ningún estudio que me garantice nada, pero causas simples, como las miocardiopatías, de detectar, le podemos salvar la vida a él y después a los familiares, a muchos de los familiares. ¿Entiendes? Una de las preguntas que quería formularte a propósito de la muerte de esta persona de 35 años tiene que ver con si es realmente necesario que haya, además de controles médicos, una presencia médica en los partidos de fútbol, por ejemplo. Ahora que se ha generalizado y que tiene tanta fuerza los campeonatos de fútbol de mayores, ¿no? Sí. Sería lo ideal. La parte económica sería un problema. Pero yo te voy a decir, una vuelta me invitaron hace muchos años a hacer un chico organizó un campeonato de fútbol, me pidieron que le hiciera un electro, entonces la cuota de inscripción para poder participar incluía el electrocardiograma que yo le iba a hacer. Obviamente los participantes no quisieron agregar un costo a pagarle al médico, pero sí accedieron a agregar un costo a poner un policía porque se peleaban mucho. O sea, para ellos la importancia de la salud, como se creen sanos, que no nos va a pasar, jóvenes sanos, que no va a pasar nada, que no es necesario. Yo creo que este era el otro problema que yo, cuando venía el hilo de la información que tenemos, es que tenemos que tener dos cosas muy importantes. Primero, todos deberíamos saber reanimación cardiopulmonar, porque es prepararnos para ayudar al prójimo, absolutamente. Y el segundo punto, cuando nosotros vamos en esta gente, lo que salva vidas es el acceso a un desfibrilador en la forma inmediata, ¿está bien? El desfibrilador automático. Entonces, pues, también tiene que haber presencia médica, pero si vos me pones en la cancha de Boca y me das un estetoscopio, probablemente no te salve mucha gente. Te puedo aguantar hasta que venga la ambulancia, pero el que le va a salvar a esa persona es el desfibrilador. Y a veces no necesita el médico, necesita gente que sepa. Por ejemplo, la mortalidad, por ejemplo, los chicos del secundario, las muertes súbitas del secundario, pasado los 5 minutos, ¿cómo empieza a aumentar la mortalidad? Esa gente no se va vivo del hospital. Puede llegar al hospital reanimado, pero no se va vivo. ¿Por qué? Porque nadie lo reanimó, nadie mantuvo esa oxigenación en el cerebro. Y eso no tiene que ser ningún cardiólogo ni médico. Tiene que ser el jugador que estaba con él, el compañero, el 4, el arquero, el que estaba en el banco, o cualquier espectador, hacer reanimación RCP. Es tan importante eso que, bueno, cuando yo presidí la Federación Argentina de Cardiología y nosotros desarrollamos, está en proceso eso, una red de instructores. Estamos
creando instructores para que enseñe a la gente a hacer. Tardas 1 hora o 2 horas en aprender a hacer RCP. No un curso de 2 meses, 3 meses. 2 horas para ayudar a tu gente, a la que te puede pasar en cualquier lado. Y la colocación de equipos para la reanimación, ¿no? Sí, estén, a lo que se pueda acceder y que las personas que se han formado lo utilicen. He visto que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Luis, ahí hay varios equipos instalados y ha habido capacitación al personal para que pueda intervenir en situaciones de emergencia. El primer curso que hice yo en Buenos Aires, el día que empezaron a aparecer los desfibriladores, el instructor, hicimos una simulación, entonces uno reanimaba, llamábamos a la ambulancia simulando y entonces esperábamos la ambulancia. Versus él reanimando y empezó a silbar y a hacer displicentemente, sacar el equipo, el desfibrilador. Él tardó 2 minutos y la ambulancia no tardaba menos de 10, 15 minutos. Entonces, el desfibrilador tiene que estar en todo evento deportivo. Entonces, los clubes, tanto que buscan que nosotros informemos laptop, sino al gimnasio, hay gente que dice, quiero ir al gimnasio, si no tenés laptop, todo, no te voy a dejar entrar. Entonces, pero los clubes no están preparados, no tienen desfibrilador. La mejor inversión es tener un desfibrilador. Y el segundo, gente que lo sepa usar. 2 o menos, 1 hora para que vos lo aprendas a usar. Nada más, no es un curso de 1 semana, nada. En 1 hora, 2 horas yo te lo enseño a usar y después te tengo que volver a capacitar. ¿Por qué? Porque por ahí vos ya no vas más al club, viene otro, entonces tiene que ser algo periódico. Entonces los clubes deben exigir una evaluación cardiovascular con un médico avalado, un médico que sepa. Y segundo, tiene que dejar pedir estudios al cohete. Vamos a hacer, porque el profesor, ahora tenemos el profesor o la maestra nos pide una ergometría a un chico de 8 años. Que lo que puede pasar, suponte, una ergometría, ¿qué va a pasar? Nada. Pero puede pasar que un estudio le dé mal. Y lo más probable que sea un falso positivo. Entonces ese pobre niño, que no tiene nada, le vamos a hacer, no lo vamos a dejar hacer deporte, le vamos a hacer 40 estudios, y hay estudios invasivos que por ahí le pueden dañar o el riñón, y resulta, eso se llama síndrome de Ulises, que él vino victorioso en la guerra de Troya, y después le pasó de todo, era del bando ganador, él era del caballo de Troya, y esto es lo mismo, un chico sano, porque a la maestra o al profesor se le ocurrió que no lo voy a dejar entrar si no tiene ergometría, empezó a tener problemas. ¿Cuál es el papel, y termino con esto, no te demoro más, cuál es el papel del sistema educativo en todo esto? Claro, el sistema educativo bueno, sería un efector de la salud para mí también, así como los medios de comunicación. Nosotros tenemos que llegar a la comunidad. Es decir, así como se concientizó del tabaco, que ahora ha bajado, si bien estamos altos, y estamos empezando a concientizar el ejercicio, tenemos que concientizar de la prevención cardiovascular, porque es la única vacuna que tenemos. Es decir, disminuir el factor de riesgo, disminuir el sedentarismo, no poner una barrera más al chico. Entonces, el chico va a decir, bueno, si no tenés electroergometría, las pobres madres están gastando dinero al cohete. Y no lo estamos usando con aquel que tiene que tener una determinación. Entonces, la educación es, los profesores o maestros deberían informarse qué es necesario para que sus chicos hagan gimnasia. De informar que deben hacer gimnasia, que tienen que aumentar la currícula de ejercicio, que no puede ser 1 hora por semana, tiene que ser más, y poder, dentro de la currícula, poder enseñar hábitos saludables, que es muy importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y muchas gracias por tus conceptos. Bueno, gracias Mario por la invitación, siempre disponible. Bueno, muy bien, muchas gracias. El doctor Beder Gustavo Fares, que es cardiólogo, estuvo aquí en Nada Secreto.